El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional número 155. Concluimos esta semana de devocional bajo el tema Valiente. Y es extraordinario, hermanos, cuando nos alentamos a ser valientes, sobre todo cuando se nos habla las emociones, cuando se nos habla el valor propio como personas, como humanos, etc. Hasta cierto punto es bastante motivante. Sin embargo, hoy hablaremos de algo esencial en nuestra vida como discípulos de Jesús. Es de valientes seguir a Jesucristo, pero no solamente de palabras, no de forma teórica, sino verdaderamente seguidores de Jesús. Hoy me llama la atención que realmente a nivel mundial el evangelio da lástima. Se vive un evangelio bastante light, y hablo por los miembros de las congregaciones que son realmente bastante flojos en buscar al Señor. Hoy en día se ve dentro del cristianismo personas que realmente no tienen la voluntad ni la actitud correcta para buscar a Dios. Me encuentro con muchos hermanitos que son demasiado emocionales, interesados. Es como que hasta cierto punto, si me das, Señor, te busco. Si me sanas, me congrego. Si me sacas de los problemas, ahí sí diezmo y ofrendo. Si me arreglas la vida, entonces ahí sí me involucro en el servicio de la iglesia. Y eso no debería ser así. Es como que solamente la gente busca a Dios a conveniencia o solo por un interés personal. Hoy se vive un cristianismo donde la gente no le gusta obedecer ni ser corregidos. Son bastante igualados y irrespetuosos. La gente hoy en día no está dispuesta a pagar un precio, siempre hay excusas. La gente hoy en día, de acuerdo a su estado emocional, se congrega o no. Hoy no pagan el precio de congregarse. Siempre la iglesia les parece o lejos, o porque está cerca tampoco van, o porque hace sol, o porque hace frío, porque hace calor. O sea, siempre hay una excusa. Porque tienen vehículo, siempre hay excusas. La gasolina está cara. O porque no tienen vehículo, entonces ni modo, no puedo. Pero para otras cosas, para el pecado, para caprichos, para vanidades, pueden pagar taxi, no importa el precio, ni tampoco importa la distancia. Personas que dicen, no, es que para buscar a Dios no necesito congregarme, no lo necesito, lo llevo en mi corazón. O peor aún, hermanos de años en el evangelio y no han dejado sus vicios, no han dejado su vieja vida, siguen en una vida carnal. Es como que están jugando a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y claro, al final el culpable, el diablo. Muy lamentable. Me pongo a pensar por un momento en muchos mártires de la historia, los primeros apóstoles o los primeros discípulos o cristianos de la iglesia del primer siglo. La historia nos cuenta que eran torturados por seguir a Jesús, arrastrados por la ciudad, aserrados o cortados por la mitad, que eran realmente las personas paradas de cabeza, y les aserraban con una sierra, cortaban desde su ano, desde sus partes íntimas hasta la mitad del cuerpo. Otros metidos al Coliseo romano, donde eran comidos por leones, eran también crucificados y quemados vivos, parecían antorchas humanas, arrastrados por la ciudad o desmembrados sus brazos y piernas. Todo por seguir a Jesucristo, todo por predicar el evangelio. ¿Qué diferencia los tiempos que hoy vivimos, donde hoy hay tanta libertad para buscar al Señor y afirmarnos en su palabra? Y los cristianos del primer siglo tenían que congregarse escondidos. Tomemos en cuenta que en la época no había ninguna empresa eléctrica que proveyera de luz. Se congregaban en cuevas, catacumbas, a escondidas para que no los persiguieran o los mataran, pero tenían ese ardor, ese fervor, esa pasión por aprender de la palabra, por seguir a Jesucristo. Me encuentro en la palabra del Señor uno de estos mártires, Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, el cual un día está predicando la palabra a todos los judíos. Está predicando, y entre ellos Saulo de Tarso, o el gran apóstol Pablo, que llegaría a ser después. Y dice la palabra que cuando él les predicaba y les confrontaba con la palabra, en Hechos capítulo 7, versículos del 54 en adelante, dice la palabra: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¡Qué odio! Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, es decir, se abalanzaron sobre él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Esa era gente que realmente amaba a Jesús. Esas personas eran realmente que estaban dispuestos a pagar un precio por seguir a Jesús, inclusive dando su propia vida. Hoy en día tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, gracias a muchas personas que entregaron su vida, derramaron sangre para conservar las Escrituras, porque en tiempos antiguos el hecho de tener la palabra de Dios en las manos, llámese rollos, papiros, como era antes, era motivo de asesinato, de maltrato, de torturas graves. Y la gente estuvo dispuesta a pagar ese precio para que tú y yo hoy en día tengamos a nuestro alcance una Biblia. Es triste que cristianos de tantos años, que ya están siendo predicados, que ya conocen de Jesús y ni siquiera tienen la voluntad de comprarse una Biblia. Son los típicos que van a los cultos sin Biblia, son los típicos que ni siquiera llevan un cuadernito, no toman apuntes. Me llama la atención cómo en el mundo derrochábamos el dinero en vicios. Gastábamos y derrochábamos la plata en alcohol, drogas, cigarrillos, sexo. Y hoy en día la gente le duele el alma por diezmar y ofrendar. No son fieles en diezmar y ofrendar y no han entendido que la obra de Dios necesita de recursos, y por eso es que Dios nos ha provisto de un empleo. Hermanos, el ser esforzados y sobre todo valientes no es algo emocional o solamente que nos motiven. Realmente es una decisión de caminar determinados de la mano de Jesús. No seamos discípulos flojos, baratos, simples, mediocres, sino realmente tomemos esa determinación y paguemos el precio que sea necesario por buscar a Jesús. No vale la pena, hermanos, ser cristianos o discípulos de Cristo solo de boca, cuando realmente nuestra vida o nuestras palabras demuestran pura desgracia, emocionalismo y deshonra ante la sangre de muchos mártires verdaderos que amaban realmente a Jesús. Así que seamos valientes para caminar como discípulos genuinos de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por un nuevo día de vida. Gracias porque eres fiel, bueno, verdadero. Gracias porque eres nuestro Dios. Perdona, Señor, si muchas veces no hemos entendido realmente lo que es el Evangelio, si a veces hemos seguido tu palabra solamente por emocionalismos y no realmente por convicción. Hoy a todos mis hermanos que han escuchado este devocional, que el mismo sea de bendición y nos ayude a reflexionar para enrumbar nuestra vida, Señor, bajo el propósito que tienes para cada uno. Y sí, Señor, estamos con esa determinación y disposición de caminar como tus discípulos, tus siervos, tus hijos. Estamos dispuestos a obrar y obedecer conforme a lo que tú nos envíes. Ponemos este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. No olvides compartir este devocional con todos tus contactos. Llevemos juntos un mensaje de salvación y de restauración. Que el Señor les bendiga. Bye bye.